Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuándo nos están escuchando. Mi nombre es David de la ICT París y primeramente les envío un saludo a todos, a la ICT París y a la ICT Suiza también, en este nuevo día de ayuno en el que estamos, en esta tercera semana del mes de julio. Tema que vamos a ver hoy es bastante interesante y por eso tratemos de concentrarnos y tratemos de estar lo más dispuestos a escuchar la voz de Dios para que pueda caer en buena tierra y para que realmente esa palabra pueda dar fruto. Entonces, ahí donde están, por favor cierren sus ojos y pidámosle a Dios que sea Él respaldándonos en el día de hoy, que sea Él tocando nuestro corazón, que sea Él tratando nuestra vida a través de estos temas de ayuno, aún del ayuno mismo que hayamos podido hacer. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para tomar las buenas decisiones en nuestra vida, decisiones que nos aporten realmente de su bendición y que podamos obviamente ser bendición a otros. Así que Padre, te pedimos, te encomendamos este día a ti, este día de ayuno, seguros de que tu presencia, de que tu espíritu va con nosotros. Amén. Listo, familia, como les venía diciendo, el tema de hoy, este tercer tema de ayuno del mes de julio, trata, y como lo hemos venido viendo también, hablamos mucho del autoconcepto y el crecimiento personal. El tema de hoy se llama entonces Me amo, amo y soy instrumento de Dios. Ahí lo pueden ustedes ir anotando. Me amo, amo y soy instrumento de Dios. Vamos a la Biblia y pueden ir conmigo en sus Biblias ahí donde estén para que tengan este versículo y lo puedan realmente visualizar. Yo se lo voy a leer. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Con la imagen y con el marco de tener una sana autoimagen, ¿cierto? ¿Cómo podríamos explicar este versículo? Y este versículo realmente lo que nos está diciendo es que Dios nos ha dado, ¿cierto? Eh, un concepto, ¿cierto? De nosotros mismos. El ser valiosos, el que Él nos ha amado también. Y que entonces nadie tenga un menor concepto del que debería tener, ¿cierto? Lo podemos ver de esa manera y lo podemos ver igualmente de la manera contraria, que es no tener más concepto que el que Dios nos ha dado, de ser, claro, de ser hijos, de ser escogidos, pero entender también que hemos sido llamados a ser humildes, así como Cristo y así como Jesús nos enseñó a vivir con humildad, ¿cierto? Así que no tengan ni más ni menos, ni más alto ni más bajo concepto del que ustedes deban tener y el que Dios nos llamó a tener. Y nos damos cuenta en el día de hoy, en la vida diaria y en los afanes de la vida que todos en algún momento, de pronto más niños, más jóvenes o de pronto ahora que estamos más adultos, nos ha pasado que hemos vivido el rechazo, ¿cierto? Hemos vivido dificultades, hemos tenido dificultades aceptándonos, aceptando quiénes somos, aceptando de pronto nuestros defectos, ¿cierto? Y lo que pasa es que en el mundo es algo normal, es decir, em, el rechazo existe dentro de las iglesias y el rechazo existe también afuera de las iglesias. Y la gente vive realmente con el rechazo en su vida. Y muchas veces como hijos de Dios, esos problemas y esas dificultades y esas heridas que han quedado del pasado, pues hacen que nos sintamos rechazados y que no podamos vivir de ese sano concepto del que Dios nos ha llamado a vivir. Y entonces empezamos a vivir ciertas situaciones. Cuando vemos ese tipo de situaciones, lo que podemos y lo que debemos hacer como hijos de Dios y con sabiduría es primeramente pensar y entender de dónde viene ese tipo de comportamientos, ¿cierto? De dónde viene la depresión en mi vida.
de por qué tengo falta de fe en Dios, por qué siempre estoy siempre en rebelión, por qué no soy obediente a la autoridad, ¿cierto? Porque siempre soy negativo, porque siempre limito a Dios en lo que Él puede hacer, porque siempre no me siento valioso, no siento que soy capaz para hacer las cosas que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, este tipo de actitudes, y yo creo que podemos hacer una lista grande y seguramente que tenemos muchas, vienen de ciertos puntos, ¿cierto? Vienen de ciertas situaciones atrás, de ciertos acontecimientos que quizás cuando éramos más jóvenes y cuando quizás no sabíamos quiénes éramos, pues eso fue formando nuestro carácter, nuestra personalidad y nos hizo realmente ser personas que no somos. Entonces entendamos primero que esas situaciones y esas actitudes que tenemos a veces en nuestra vida vienen de cosas más profundas. Entonces podemos ver ciertas de esas situaciones que pudieron habernos causado este tipo de rechazo en nuestra vida. Vamos a numerarlas uno a uno. De pronto hay unas que ustedes puedan tomar para ustedes mismos y hay otras que dicen, no, este no fue mi caso. La idea es que las entendamos, las anotemos también y veamos en qué estamos fallando y que le pidamos, una vez que hayamos identificado estos puntos, pues que le pidamos a Dios de cómo podemos tratar eso en nuestra vida. El primer punto es entonces gente pequeña en un mundo pequeño, ¿cierto? Y nos pasó a todos cuando éramos niños que quizás teníamos las mejores intenciones, que queríamos ayudar, que queríamos brindar, ¿cierto?, nuestra ayuda y realmente nadie aceptó esa ayuda. O dentro de nuestra familia o de pronto en el colegio, ¿cierto? Porque cuando uno es niño es más vulnerable a este tipo de situaciones. Y eso puede crear muy rápidamente en el niño una, un sentimiento de rechazo, ¿cierto? Un sentimiento de que no vale, de que su palabra no tiene valor, de que no es interesante lo que le está diciendo. Y eso nos puede llevar hoy en día a vivir ese rechazo, a vivir esa falta de confianza. Igualmente cuando hablamos de cuando estamos pequeños y si ustedes todavía se acuerdan de algunas situaciones, yo creo que todos aquí nos acordamos de pronto por pedazos de algunas cosas que nos marcaron cuando éramos niños y generalmente recordamos más fácilmente esos momentos que de pronto nos traumatizaron y esos momentos en que de pronto apareció el ridículo, ¿cierto? En el niño, porque uno cuando es niño, ¿cierto? Uno hace cosas y realmente no se da cuenta que está haciendo el ridículo, sino hasta que uno le dicen, ¿cierto? Sino hasta que, por ejemplo, el papá le dice, no, no haga eso, que eso no se hace. Entonces el niño empieza a crear y se da cuenta de que lo que está haciendo, pues no le agrada a sus padres, no le agrada a la gente que está alrededor y entonces empieza a ver ese juicio con el niño. El niño entonces empieza a crecer con ese miedo a hacer el ridículo, ¿cierto? Y muchas veces esas situaciones y esos sentimientos y emociones siguen y pasan del niño al adolescente y del adolescente al adulto. ¿Y qué pasa muchas veces? Que aún siendo padres, yo todavía no soy papá, de pronto Dios quiera un día lo pueda hacer, que hay padres que todavía no han sanado esos problemas y esos faltantes que desde niños quizás empezaron a tener. Por eso es tan importante en la educación y en las cosas que les dejamos a nuestros hijos, que le entreguemos antes de todas esas cosas, que le entreguemos a Dios realmente esas situaciones pasadas que no hemos sanado. Porque lo que pasa es que muchas veces nuestros padres nos enseñan y nos pasan esas herencias y esas actitudes y esos miedos y se las van pasando de generación en generación, ¿cierto? Y empiezan a volverse cadenas, ataduras, ¿cierto? Que son de familia y cuando Dios nos ha llamado al contrario a llevar herencia de bendición, pues a veces con esas situaciones que no hemos logrado sanar todavía, pues se las vamos pasando a nuestros hijos. Igualmente de un punto de vista espiritual, ¿cierto? Cuando hay ciertas cosas y problemas de confianza, por ejemplo, del que no sabemos amarnos, pues eso también se puede pasar a un discípulo, por ejemplo. De que si yo no entiendo que Dios me ama y yo no vivo ese amor, pues esa misma sensación
Y ese mismo pensamiento puede también pasarse al discípulo. Por eso es importante que trabajemos estos puntos. Otro punto también muy común es ser más conscientes de los propios errores que de los errores de los demás. Y eso también es una muestra de, de cosas que nos pueden estar pasando, de que siempre creemos que los demás les va a ir mejor, que los demás son más capaces. Y eso ¿por qué viene? Por la baja autoestima que tenemos de nosotros mismos, de que siempre estamos mirando el faltante, siempre estamos mirando en lo que fallamos y no tanto en lo que nos fue bien. Y usted le puede preguntar, por ejemplo, a una persona que por ejemplo, tienes problema de autoestima y uno le va a decir, wow, estuviste muy bien en este tema o wow, estás haciéndolo excelente en tu trabajo. Y la persona le va a decir, no, no me estoy sintiendo tan bien, no, fue suerte, ¿cierto? Siempre van a ser como cosas externas a la persona que le ayudaron a tener ciertos resultados. Y eso es una clara muestra de una baja autoestima, de que no se da mérito también por el trabajo que ha hecho. El cuarto punto también es padres, familiares, maestros y amigos críticos. Como les decía, la crítica constante siempre es perjudicial. El Señor nos dijo en su palabra que al hijo que él ama, el padre al hijo que él ama lo corrige, ¿cierto? Y está bien el corregir, está bien también hablar y decir las cosas, ¿cierto? Pero ¿cómo las estamos diciendo, ¿cierto? Con sabiduría y con inteligencia y con empatía también para las personas a las que estamos conectadas, que sean nuestros hijos. A veces como hijos somos muy duros con nuestros padres, eh, y es cierto, a veces también, y aunque no creamos que a los padres también les afecta una palabra, una actitud de un hijo que lo puede afectar mucho también a un padre. Maestros que le dijeron a los niños que no podían, que eran inútiles, ¿cierto? Y todas esas cosas pues empezaron a hacer mella y empezaron a actuar negativamente en nosotros como personas. Entonces vimos 4 puntos, claro que hay muchos más, pero lo que hay que entender aquí es que el autoconcepto, ¿cierto? Es un conjunto de ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Entonces este es el punto, por así decirlo, clave. El autoconcepto, es decir, las ideas que tenemos de nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cómo nos estamos viendo nosotros mismos? Pongámonos a pensar y a meditar ustedes. Ustedes lo pueden hacer. ¿Cómo se están viendo ahora? ¿Qué autoconcepto tienen de ustedes mismos? ¿Qué imagen ustedes tienen realmente, honestamente, de ustedes mismos? Que la imagen sea buena o sea mala, tenemos que tener claro que esa imagen y ese autoconcepto afectará nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra productividad y al final de cuentas el éxito que vamos a tener en nuestra vida. Por eso, cuando tenemos comportamientos, cuando tenemos actitudes, antes de ponernos a pensar en esas actitudes como tal, pensemos de dónde vienen, ¿cierto? De dónde vienen todas esas actitudes, esas emociones, de dónde están viniendo. Y vienen del autoconcepto, de cómo me estoy viendo yo en el día de hoy. El autoconcepto, por lo tanto, es algo muy necesario y es algo en lo que debemos trabajar, primeramente. ¿Cómo me estoy viendo yo como persona? Y entonces podemos decir de dónde viene el autoconcepto. Los pensamientos, ¿cierto? Los pensamientos engendran sentimientos y los sentimientos engendran acciones. Por consiguiente, podemos decir que los pensamientos que nacen de nuestra autoimagen afectan nuestras acciones. Es decir, que todo eso, esos pensamientos, ¿cierto? Que nacen de cómo yo me veo, es decir, que si yo me veo capaz, que yo me veo, que yo sé que puedo hacerlo, ¿cierto? Que yo tenga una sana autoimagen, pues yo sé que los pensamientos que voy a tener son pensamientos de victoria, ¿cierto? Son pensamientos de que sí se va a poder, de que yo soy capaz.
Y por lo tanto eso se va a llevar reflejado también en mis actitudes y se va a ver reflejado finalmente en, en, en las consecuencias, en lo que va a terminar pasando, que es que vamos a tener éxito o que no vamos a tener éxito. Y no se trata, familia, tampoco no estamos hablando de un tema motivacional, de que entonces tenemos que motivarnos a diario, no, se trata de realmente ir a la fuente, digámoslo así, del problema, a entender y a identificar si nuestro autoconcepto está bien, ¿cierto? A la luz de la palabra de Dios, o quizás hay faltantes todavía en los cuales podemos todavía corregir y podemos mejorar muchas cosas. Y esa es la idea. La idea es que entendamos, la idea es que aún en oración el Señor pueda hablarnos a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu pueda hablarnos y pueda otra vez retocar, ¿cierto? Tocar esas áreas de nuestra vida que no hemos sanado todavía. Lo que tenemos que entender también es que esto todo es un proceso, ¿cierto? Uno no puede esperar cambiar de la noche a la mañana, cambiar totalmente su personalidad o cambiar totalmente el autoconcepto que uno tiene de uno mismo, porque este autoconcepto tampoco fue que se hizo de la noche a la mañana, ¿cierto? Es una construcción cultural también, ¿cierto? Una construcción social. El autoconcepto que yo puedo tener de mí mismo puede depender también de la sociedad de hoy en día. Que si entonces yo no tengo carro, porque es que la sociedad dice hoy en día que tengo que tener carro, entonces yo me siento inútil. Dicen en las sociedades, por ejemplo, europeas o Estados Unidos, donde la gente, hay como una cultura, ¿cierto?, de el profesional y el profesional tiene que tener ciertos estándares de vida y dicen que a los 30 años, si usted no tiene un Rolex, no, o sea, no va para ningún lado, ¿no? A los 30 años, dicen, en el ámbito profesional, de negocios y todo eso. Entonces, si nosotros estamos basándonos hoy en día en ese tipo de creencias y en ese tipo de ideas, entonces claramente nuestro autoconcepto se va a ver afectado, ¿cierto? Porque no está basado en la verdad de Dios y no está basado en la verdad de la palabra de Dios. Con respecto a eso, así como el autoconcepto entonces es una construcción, ¿cierto? Es algo que se hizo con el tiempo, así también es con el tiempo que vamos cambiando nuestro autoconcepto. Y por eso ahí viene también la parte de, de la disciplina, ¿cierto? De entender, de identificar ese punto en el que estamos fallando y de poner planes de acción para poder trabajar esos puntos, esos diferentes puntos en los cuales nos está costando, ¿cierto? Así que el cambiar de percepción toma tiempo, entendámoslo, ¿cierto? Toma tiempo y el que fuimos hace un año ya no somos los mismos en el día de hoy. El que yo fui ayer ya no soy hoy ya no soy el mismo, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que también llevar a nuestra vida. El nacer de nuevo cada día, como nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que no que lo hayamos alcanzado todo, no que seamos sanos, ¿cierto? 100% en nuestro corazón, ¿cierto? No que ya lo hayamos hecho todo, pero ciertamente nos extendemos a lo que está delante. Y eso es a lo que nos llama Pablo, por ejemplo. No importa si usted no ha superado todos sus pasados, eso no significa que tiene que quedarse atado o que tiene que quedarse esclavizado, ¿cierto? A ese problema o a ese pasado. No, hay que avanzar, como lo dice Pablo. Con respecto a eso, sí me acuerdo mucho que en un congreso de jóvenes allá en Cali, se nos había hablado el hijo de un líder allá en Cali, nos había hablado que él había estado en Filipinas, ¿cierto? Haciendo misión. Y obviamente que 6 meses y le tocaba hablar en inglés, pero él, obviamente que el inglés apenas lo estaba practicando, lo estaba trabajando y le costaba mucho. Entonces él contaba que el primer mes él empezó a ir a las universidades, empezó a hablar con la gente, pero el trabajo no le estaba pagando, pues él sentía que no estaba haciendo lo suficientemente bueno para realmente llegar a la gente. Él se dio cuenta que no, que realmente él no, de pronto no era competente, ¿cierto? De pronto no era competente
para ir y hablarle a esas personas de Cristo, porque claro, eres en inglés, es otro país, otra cultura, ¿cierto? Filipinas, de todas maneras, es un país bastante lejano y son culturas bien diferentes, entonces también toca aprender a llegarle a la gente. Y entonces, claro, él se dio cuenta de que de pronto, él decía, ¿no? Que de pronto él no era capaz, que no se sentía, y finalmente fue, su autoestima también fue decayendo, ¿cierto? Porque entonces los resultados empezaron a ir de pronto mal o de pronto no como quería, entonces ese autoconcepto que él tenía de él mismo empezó a bajar, ¿cierto? Y entonces él dice que en un momento él, en oración y con el equipo y con la otra persona con la que él estaba, pues él empezó a pensar y él se dio cuenta de que lo que Dios le estaba hablando y Dios le decía en realidad era, cree que serás competente y cree que lo vas a hacer bien, créelo y verás cómo los resultados se van a empezar a dar, ¿cierto? Lo que él estaba diciendo y lo que Dios le estaba diciendo ahí era que él tenía que primero entender que él ya era, ¿cierto? Que Dios ya lo había bendecido, que Dios ya lo había capacitado para hacer esa misión. Y entonces con eso en mente él podría ir y podría realmente hacer un trabajo mucho más eficaz. Y eso fue lo que pasó. Y entonces él nos contó que realmente él dejó de preocuparse tanto en cómo hablaba inglés, si la gente le entendía o no, simplemente él creyó, ¿cierto? Con fe, sabiendo de que Dios lo había capacitado. Y entonces él dice que empezaron a ver los resultados. Y entonces, ¿cuántas veces, familia, nos ha pasado esta situación? De de que esperamos primero ver los resultados para después decirnos, bueno, soy competente o no soy competente. Y la palabra de Dios nos dice totalmente lo contrario, nos dice, confía, cree que yo estoy contigo, cree que si crees que si tú vas conmigo, somos mayoría, y entonces verás los resultados. Y a eso también viene el crecimiento personal y el crecimiento personal de nuestra alma espiritualmente también. El que demos pasos de fe, ¿cierto? El que saltemos, el que salgamos de nuestras zonas de confort. Y cuán difícil es salir de esas zonas de confort en las que ya nos hemos habituado a vivir. Y ahí viene también la parte de la personalidad y la parte de las actitudes y comportamientos que ya hemos empezado a adoptar como adultos, ¿cierto? Comportamientos que ya nos parecen normales y en base a esos comportamientos pues nos habituamos y ya no queremos salir de esa zona de confort. Y lo que Dios quiere es que salgamos de esa zona de confort porque Él tiene cosas mucho más grandes para nosotros allá afuera. Entonces, familia, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a nuestro autoconcepto y al concepto que debemos, un concepto sano de nosotros mismos? Vamos a ver unas ciertas características, ¿cierto? Y unas necesidades esenciales, eh, y vamos a ver cómo Cristo suple cada una de esas necesidades. El autoconcepto entonces viene también de estas 6 necesidades y nace también de esas 6 necesidades, que cuando nos damos cuenta de que en una de esas necesidades, en uno de estos puntos, quizás estamos tambaleando, quizás no lo tengamos tan claro, significa que nuestro autoconcepto aún le falta algo, ¿cierto? Aún hay muchas cosas por mejorar. Entonces el primer punto es ser amados. ¿Y cómo Cristo suple el ser amados? Podemos ir a 1 de Juan 4:10, en el que dice, 1 de Juan 4:10, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, familia, ya sabemos y nos han enseñado desde siempre en la familia de que Dios nos ama, ¿cierto? De que Dios envió a su Hijo unigénito, al tesoro más grande que Él tenía, para que pudiera morir en la cruz por mí, por nosotros. Que no crean que un papá, ¿cierto? Por más de que lo veamos y que sea Dios, aún eso duele entregar a su Hijo, ¿cierto? Entonces, entendamos primero que somos amados por Dios, de que Él nos amó primero, de que Él nos escogió, de que
de que aún Cristo, sabiendo de lo que él le esperaba, aún así decidió obedecer y decidió ir a la cruz por nosotros porque nos amó. Porque el amor de Dios es tan grande que no hay nada, ni creado, ni en el cielo, ni en la tierra, que pueda separarnos de ese amor de Dios que es en Cristo. Y tenemos que tener eso muy claro, que somos amados y que Él nos ha amado y que nos amará hasta el final de los días, ¿cierto? El segundo punto, ser aceptados. Porque Cristo no solamente nos amó, sino que también nos aceptó. Entonces vamos a Efesios 1, del 5 al 6. Efesios 1, del 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, 5, 6. Y sí, familia, Cristo nos amó, pero Cristo también nos aceptó. Y Dios nos aceptó como hijos suyos. Y si hijos, entonces también coherederos. ¿Cierto? Que Él no nos dio un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, por el cual yo puedo clamar Abba Padre. Por el cual hoy podemos, familia, clamar y tener plena seguridad de que somos aceptados, de que Él se complace en nuestra vida. ¿Cierto? De que Él se alegra en poder tenernos, el poder estar con nosotros cada día, el poder amarnos, el poder ser aún nuestro Padre. Entendamos eso también. Que se trata que yo disfruto de la paternidad de Dios, pero entendamos también que nosotros, cuando lo obedecemos, cuando lo amamos, aún cuando lo buscamos, simplemente Él está orgulloso de nosotros. Él se complace en esos tiempos de oración, en esos tiempos de alabanza. Por eso nunca desprestigien un pequeño tiempo con el Señor, así sean 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, ¿cierto? Nunca desprestigien ese pequeño tiempo con Dios, porque es un encuentro realmente cara a cara con nuestro Padre. Es más una conversación, es más una cercanía, es más como ese abrazo. Y ese abrazo no necesariamente lo consigues con 1 hora de oración, ¿cierto? Lo puedes conseguir también en 5 minutos. Lo importante no es el tiempo, sino que entendamos, familia, que somos aceptados y que Él ya nos aceptó y Él se complace en nosotros. De que somos seguros también. Y podemos ver en 1 de Pedro 5:7, la Biblia nos dice, en 1 de Pedro 5:7, la Biblia nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Siendo seguros, familia, descansando en Él, entregándole nuestro yugo que es pesado y intercambiándolo por el yugo de nuestro Señor Jesús, que es liviano. Y nos pasa con nuestras preocupaciones y ansiedades. Lo veíamos en un tema que hicimos acá en París, en el que hablamos de las preocupaciones y el preocuparse. Preocupación significa que nos estamos ocupando de cosas ahora de las que no tenemos control alguno. Es decir, muchas veces nos pasa que ya estamos pensando en lo que vamos a hacer en un mes, en el trabajo que vamos a empezar en 6 meses, en la familia que voy a tener en 5 años. Y entonces eso me preocupa, eso me llena de ansiedad. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Me dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y a esto venimos también. Una persona que es segura y que tiene un buen autoconcepto de sí misma es alguien seguro y que no necesariamente no tiene miedo, no teme, sino que descansa y pone ese miedo y esas preocupaciones en el Señor. A eso estamos llamados, de que somos valiosos también. Mateo 6:26 nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí es muy interesante porque como la forma en que lo dice la Biblia, es como Dios nos está diciendo, mira las aves del campo, mira los animales que todo lo tienen, que no tienen ningún problema para comer, para estar bien. ¿No vales tú mucho más que ellos? O sea, ¿no sabes que yo te amo tanto? ¿No? ¿Por qué no lo has entendido?
¿Qué es lo que falta para que entiendas que yo te amo más, mucho más que esas aves, que esos animales del campo? Porque Dios nos ha amado tanto que, como lo vimos, pues dio a su Hijo por nosotros. Que somos perdonados también. En Efesios 4:12 nos dicen: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De que fuimos perdonados por Él, de que nuestros pecados fueron limpiados, de que, de que ese pasado, ¿cierto? Ese pasado ya quedó atrás y el Señor y el Señor Jesús nos llama a enterrar, ¿cierto? A dejar ese pasado y ponerlo en la cruz. Y así como muertos en la cruz, y así como nuestro viejo hombre muere en la cruz, así también nos levantamos resucitados y nos levantamos nuevos en Cristo. Estas son verdades que debemos aceptar y en las cuales debemos basarnos para poder tener un claro autoconcepto de nosotros mismos. Y competentes, último punto también, que lo vemos en 2 Corintios 3:5, que nos habla de no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Como dice la palabra, de que Él no escogió al más capacitado, Señor, ¿cierto? Sino al menos capacitado. De ese escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, familia, este tema y este cuadro que hemos hecho de cómo esa necesidad que tenemos hoy en día como seres humanos y cómo Cristo puede suplir esa necesidad y puede transformar realmente nuestra vida y puede ayudarnos a ir a tener un autoconcepto de nosotros mismos como el que debemos tener, ¿cierto? El mejor que debemos tener. Y en aplicación teoterápica, familia, la idea es que entendamos y que trabajemos esto del autoconcepto, de tener un buen autoconcepto y un autoconcepto saludable en nuestra vida. ¿Por qué? Porque un autoconcepto saludable te lleva a tener un bienestar emocional, ¿cierto? Te lleva a disfrutar una paz interior y te lleva a estar completamente seguro de quién eres. Entendamos, familia, y que a veces nos pasa de que siempre estamos buscando llegar a ser alguien, ¿cierto? Y entendamos que en Cristo ya somos esa persona, de que ya somos, ¿cierto? Dígase usted mismo con su nombre, su apellido, de que usted ya es, en Cristo Jesús usted ya es, de que no hay que buscar ser otra persona o muchas veces nos pasa de que usamos máscaras, ¿cierto? Entonces dejemos caer esas máscaras, familia, y pidámosle a Dios en oración de que Él quite esas máscaras de nuestra vida y que nos ayude realmente a tener un sano autoconcepto de nosotros mismos, ¿cierto? Una sana autoimagen. Entonces, familia, pues, no siendo más, vamos a hacer una pequeña oración para terminar este día de ayuno, este tiempo de ayuno también que viene acompañado ya del ayuno que ustedes han hecho, así que ahí donde están, bueno, cierren sus ojos y bueno, Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad de que nos das de estar aquí, de poder aún escuchar este tema, de poder entender aún lo que significa el autoconcepto. Entender también, Señor, que ciertas situaciones que han pasado en nuestra vida, ciertas actitudes de las cuales queremos dejar porque ya no aguantamos, porque no podemos seguir fingiendo, porque ya no podemos seguir siendo alguien que no somos. Y son cosas que se nos han dificultado, Señor, pero hoy entendemos de que tú nos has llamado a tener un buen autoconcepto suficiente, Señor, según la medida que tú nos has dado, Señor. De que a veces nos vemos quizás como inútiles, de que a veces no nos sentimos aceptados o no nos sentimos valiosos, Señor. Pero tú nos has mostrado a través de tu palabra y a través aún de este tema, de que tú, Señor, nos has amado, de que tú nos has aceptado, de que tú y que en ti somos seguros, de que en ti somos valiosos, de que tú nos has perdonado y nos has hecho competentes
para ir mucho más allá, Señor. Perdónanos si te hemos empequeñecido, perdónanos si te hemos visto como un Dios pequeño y aún nuestros planes y nuestros objetivos y nuestros sueños han sido sueños pequeños. Perdónanos y ayúdanos hoy, porque hoy entendemos en nuestro corazón, tomamos la decisión de sanar ese autoconcepto y de sanar esa imagen que tenemos de nosotros mismos, para que aún podamos también cumplir ese mandamiento que tú nos has dado de amar a otros como a nosotros mismos, ¿cierto? Y primero debemos aprender a amarnos. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, que tú nos reveles aún esos momentos y esas acciones y esas cosas que quizás nos marcaron negativamente, pues te las entregamos a ti, descansamos en ti, Jesús, porque sabemos de que tú llevas nuestras cargas, de que tú alivianas nuestra carga y que tú nos llevas de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Quédate con nosotros en este resto de semana. Ayúdanos a trabajar ese autoconcepto, a ir siempre por más, a ser más que vencedores en ti, porque a eso fuimos llamados y eso es lo que nos dice tu palabra, Señor. Por eso te pedimos tu bendición, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, gracias por el tiempo que han dedicado a este tema de ayuno. Espero que lo disfruten, espero que lo mediten sobre todo y que a través de la palabra de Dios puedan aún profundizar todos estos temas que son muy interesantes. Seguimos con los temas de ayuno en la próxima semana, si Dios quiere, y les mandamos un gran saludo. Chao.